U y B, ese es libre. Y existen muchas que él escogió el parámetro B distinto a como yo lo tomé para la esfera. Estas tres X, Y y Z son las componentes del vector R, y esas tres ecuaciones se pueden resumir en R vector igual R vector función de U y B. Y eso se llama la ecuación de la superficie. Está escrita en forma compacta, en la forma vectorial. Luego vimos lo que eran las líneas paramétricas, lo que era un reticulado o una red paramétrica sobre la superficie, y lo que hacíamos es encontrar los conjuntos de puntos, todas aquellas líneas que tengan V igual constante. Entonces, si pongo aquí V igual constante, me determina un conjunto de puntos. V igual a 1, V igual a 2, V igual a 3, V igual a 4. Según los valores de V, obtengo un conjunto de curvas sobre la superficie. Si pongo U igual constante, obtengo otro conjunto de curvas en la superficie que es U igual constante. Y esas definen un reticulado, una malla encima de la cáscara. Si este ángulo es de 90 grados, estamos hablando de mallas ortogonales. Ahora, si agarro una de esas líneas, y aquí está otra de esas curvas, supongamos que esta es la línea que tiene V igual constante. En la línea que tiene V igual constante, al pasar de punto a punto, ¿qué es lo que va cambiando? ¿Quién cambia? U. Entonces puedo hablar del vector tangente a esa línea, y ese vector tangente a esa línea, por ejemplo, en este punto, se le llama como a ese vector R sub U. Ese es el vector tangente. La U, lo que viene abajo, me está indicando quién está cambiando, cuál de los dos parámetros. Igual puedo, si esta es la línea V igual constante, una línea V igual constante, entonces puedo hacer el vector tangente, por ejemplo, en este punto, y ese vector tangente le llamamos RB. En la clase que yo les di la vez pasada, creo que lo practicaron, ya saben cuáles son las componentes de RU. Entonces, el vector R sub U tiene como componentes dx du, dy du, dz du, porque la variable es U. Y el vector RB tiene como componentes dx dB, dy dB y dz dB. ¿Hasta ahí está claro, no? Aquí es U igual constante. Por eso es que varía la B. Bueno, eso ya lo hicimos. ¿Está claro eso? Bueno. Ahora pongamos como título Primera fórmula de Gauss. Primera fórmula de Gauss. Primera fórmula de Gauss. Ahora, aquí tenemos esta cascarita, aquí están las líneas V igual constante, y V igual constante son las rosadas, aquí están esas líneas, V igual constante. Aquí están las otras U igual constante, son estas anaranjadas. Y ahora, sobre la superficie, puedo considerar yo curvas. Entonces ahora voy a considerar una curva sobre la superficie. Entonces tenemos la cáscara y tenemos después
la red, la malla, el reticulado encima de la cáscara, y ahora puedo estudiar una curva que esté encima de la cáscara. Por ejemplo, si agarramos la esfera, voy a hacerle la más, bueno, agarremos el cilindro. En el cilindro, según la parametrización más simple, las líneas que me quedan son ¿quién? Circunferencias paralelas, hasta la circunferencia de la base, y las líneas paralelas ¿a quién? Al eje del cilindro. Y eso define una malla encima del cilindro. Por ejemplo, voy a hacer bueno, lo voy a hacer después. Primero lo voy a hacer así en abstracto, ya que puse primera fórmula de Gauss, y después se los hago con ejemplitos hasta que entiendan. Entonces agarro una curva encima de la superficie, por ejemplo esta, y a esa le voy a poner de nombre gamma. Esa curva gamma, por ejemplo, pasaría por un punto aquí. Esta es gamma, esa es una curva. La curva es un conjunto de puntos que está metido encima de la cáscara. Pero una curva que es un ente unidimensional, no es el ente bidimensional de la cáscara, por lo que tenemos dos parámetros para identificarla. La curva que es un ente unidimensional viene dado por ¿cuántos parámetros? Por 1. O sea que la curva gamma sea gamma una curva sobre la superficie sigma. Sea gamma una curva sobre la superficie sigma, quiere decir que la curva gamma, cada uno de estos puntos tiene que un parámetro U y un parámetro B. Si tengo la U y la B, puedo calcular ¿quién? La X, la Y y la Z, y sé en qué punto de la cáscara estoy. ¿Está claro eso o no? Bueno, ahora, para dar la paramétrica, me la puedo poner U igual función de ¿quién? De un parámetro T, y B igual a B función de un parámetro T. Quiere decir que la paramétrica, ¿cuál sería? Si la quiero escribir en X, Y y Z. Sería, la X es una función X de ¿quién? De la U, que es función de ¿quién? De la T, y de la B, que es función de ¿quién? De la T. Quiere decir que para estos puntos especiales sobre el cascarón S, la U y la B ya están vinculadas mediante estas funciones U de T y B de T. La Y sería Y función de U de T y de B de T. Y la Z es Z función de U de T y B de T. Ahí están ya las paramétricas de la curva. Sobre esa curva, en este punto que está acá, puedo hacer también un vector tangente. Y ese vector tangente que está acá, el vector tangente a la curva, a ese le voy a llamar acá, ese sería RT. O sea, ¿quién es RT? Es el vector tangente a la curva gamma, y obviamente ese RT me queda una combinación lineal de ¿quién? De RU y RB. Esos dos generan una base local que me permiten dar o definir estos vectores tangentes que están ahí. Bueno, y ahora ¿quién es ese vector tangente? ¿Quién es ese vector tangente? RT. Si yo tengo una curva, cualquiera, y quiero hablar de este vector tangente, ¿qué hago? Agarrar dos puntos vecinos. Y si quiero un vector tangente sin que me moleste el largo del vector, es el vector diferencial de ¿quién? Si este es el vector R y este es el vector R en el otro punto, este es el vector diferencial de R.
¿verdad? Quiere decir que el vector tangente es ¿quién? El vector tangente es dr, ¿verdad? Pero voy a calcular ahorita el vector dr. dr es el vector tangente, rt. Es 1, lo puedo normalizar después y ver qué longitud tiene. Ahorita voy a calcular lo que es el diferencial de R sobre la curva. O sea que se los voy a dibujar así, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Esta es la curva gamma. Aquí está el origen en algún punto. Aquí se van a un punto de la curva. Y aquí es R función de ¿quién? De T. Y ahora me voy a un punto vecino. Y en el punto vecino es ¿quién? R función de ¿quién? De T más dt. Y este vector que está aquí es el vector ¿quién? De R. Pero ojo que la R es función de la U y de la B, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué es igual el vector de R? El vector de R es igual a... El vector diferencial de R es igual a ¿cuánto? El vector de R es igual a la parcial de R respecto de U por la derivada de U respecto de T más el vector RB por la la derivada de B respecto de T, y todo esto, si quieren, ¿por quién? Por dt. Si no saquen la derivada, ¿a qué es igual dr dt? Si hacen dr dt, ¿a qué es igual dr dt? ¿A qué es igual dr dt? dr dt es igual, regla en cadena, ¿verdad? Esta es la derivada de la R, que es función de la U y de la B, pero la U y la B son funciones de T. Entonces viene la derivada de R respecto de U, pero a esa le hemos llamado RU, por la derivada de U respecto de T, más la derivada de esta R respecto de B, que es la otra variable, por la derivada de B respecto de T. Bueno, ahora voy a poner unos nombres ahí. Este es el vector que le vamos a llamar R punto. Y este es un vector tangente a gamma. Voy a hacerles ejemplos, pero gráficos, para que lo vean. Ahora vamos a calcular cálculo de ds. ¿Y qué es ds? La longitud del arco de curva. Es esto, ¿ve? El ds. Pero ds lo aproximamos ¿por quién? Por dr. O sea que ds cuadrado, voy a calcular ds al cuadrado. ¿Se recuerdan que para curvas del plano, no sobre una cáscara, el ds era la raíz cuadrada de dx cuadrado más dy cuadrado? Y lo pasamos a paramétricas y a polares después. Entonces voy a calcular ds cuadrado. Y ds cuadrado es dr al cuadrado. El ds es aproximadamente ¿quién? El dr.
si estos puntos están muy pequeños, muy próximos. Bueno, pero esto es entonces igual a ¿quién? ¿A qué es igual dr? Aquí está el dr, que lo pueden ver de acá si pasan el dt para acá multiplicando. Entonces, ¿a qué es igual dr cuadrado? Esto es igual a RU por U punto más RB por B punto por dt elevado al cuadrado, porque es dr cuadrado. Y el dt lo pasé de este lado multiplicando. Calculo eso. Esto es igual. Cuadrado de un binomio. Viene cuadrado del primero. Pero, ¿qué se entiende por el cuadrado de un vector? A cuadrado es A escalar A. O sea que esto es igual a RU cuadrado, lo voy a poner así para que no se me asusten primero. RU cuadrado por U punto cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por U punto por B punto más RB cuadrado por B punto cuadrado, todo esto por dt cuadrado. Y ahora a RU cuadrado, esto es RU escalar con RU. A esto se le llama G11. Cuando ustedes vean una foto de Einstein, van a ver que Einstein siempre está escribiendo G y K por R. Todo lo que esos G y K es lo que se llama el tensor métrico de la superficie, y eso va a caracterizar la superficie. Yo no defino como tensor métrico, pero cuando vean las G y K son esas. Ese es el primer paso, una introducción a la teoría de superficies. Entonces, RU escalar RB da lo mismo, porque el producto escalar es conmutativo, que RU por RB, y a eso se le llama G12, que es igual a G21. Va a quedar una matriz que es el tensor métrico de la superficie, pero yo no voy a decirlo. Les voy a dar un ejemplito de un toroide adelante. Y ahora viene RB cuadrado, esto es RB escalar por RB, y esto es G22. Quiere decir, y ahorita voy al ejemplo, quiere decir que el elemento de arco de S es la raíz cuadrada de G11 por U punto cuadrado más 2 veces G12 por U punto por B punto más G22 por B punto cuadrado, todo esto por dt afuera, que le saqué la raíz. Y esa es la primera fórmula de Gauss. Bueno, ahora les voy a hacer un ejemplo que ustedes ya saben hasta cuánto va a dar, y vamos a ir para arriba, para abajo, para atrás y para adelante. ¿Está claro esto o no? Bueno. Ejemplo, utilizar la fórmula de esta es la primera fórmula de Gauss. Utilizar la primera fórmula de Gauss para calcular
utilizar la primera fórmula de Gauss para calcular la longitud de un ciclo de la hélice circular recta, utilizar la primera fórmula de Gauss para calcular la longitud de un ciclo de la hélice circular recta para un cilindro de radio R y altura H. Para un cilindro de radio R y altura H. Bueno, recordemos nuestra hélice y todo lo que ustedes hicieron, y aquí va el recuerdo. Entonces voy a dibujar el cilindro en planta. Aquí está el cilindro en planta, parado sobre el pizarrón. Ahora dibujo el cilindro en elevación, y el cilindro en elevación está acá, y pongamos que la altura es H. O sea que el cilindro es este. Aquí está el cilindro visto de lado, esto ya lo manejan ustedes. Y aquí está el cilindro visto en planta. O sea, el cilindro está parado sobre el pizarrón, ¿está claro eso o no? O sea, yo cuando se los enseñé la primera vez, les dije, esta es su hoja de dibujo. Aquí están dibujando. Aquí tienen una pantalla perpendicular. Y aquí está un cilindro paradito aquí, ¿ven? Y ustedes ponen el ojo aquí ustedes y ven. Entonces lo que están viendo es esto, que es lo que se llama la planta del cilindro. Después ponen el ojo aquí. Y entonces están viendo la elevación, y lo que están viendo en la elevación es este rectángulo que está ahí. Y esto lo acuestan sobre el papel, entonces tienen el papel aquí abatido, y lo que tienen aquí es un rectángulo así, que es lo que están viendo ahí, en planta y en elevación. ¿Está claro eso? Bueno. Primero voy a dar la ecuación del cascarón ese. Para dar la ecuación de ese cascarón que es el cilindro, pongo los ejes de coordenadas. ¿Cómo los escojo? Lo más simple posible. Entonces agarro sobre el eje del cilindro, y aquí tengo la coordenada Y, el eje Y, y aquí el eje X. ¿Y dónde está el eje Z? Perpendicular sobre el centro, O. Cuando eso es visto desde arriba, ¿cómo veo el eje Z? Veo un punto. El eje Y lo veo aquí, el eje X lo veo donde está. Visto de lado, cuando me pongo aquí de frente, pongo el ojo acá, ¿dónde me queda el eje X? Aquí, estaría como viéndolo así paradito. Este es entonces, ¿qué eje? El eje Z. ¿Y este es qué eje? El eje Y. Y el X está aquí vertical, así. Aquí está el eje X para afuera. Eso está claro. ¿Qué hicimos después cuando hablamos de la hélice? Hicimos un corte del cilindro. Le metimos tijera acá. O sea, si el cilindro viene aquí, agarraron y cortan y lo desenvuelven. Y al desenvolver el cilindro, ¿qué queda? Un rectángulo. Entonces lo desenvolvemos, y el cilindro desenvuelto lo dibujamos en esa mate, no creo que fue mate 2 o algo así, donde fue la primera vez. Aquí está el cilindro desenvuelto. ¿Cuánto mide esto? H, que es la altura del cilindro. Entonces le volé tijera y lo desenrollamos. Y digamos que aquí terminamos de desenrollar. Entonces este cuento que está aquí,
¿Cuánto mide esta línea? La longitud de ese círculo, que es 2pi por el radio r. Y la hélice es la geodésica, o sea que al desenvolver la hélice, la curva que vamos a estudiar, para hacer un caso sencillo, porque podría ser una intersección con un plano oblicuo y tengo una elipse. Pero si busco el cálculo del perímetro de la elipse, me va a quedar, ¿quién? Siempre una integral elíptica de primer género, entonces no voy a poder terminar. Entonces, aquí está la hélice. Es esta curva gamma desenrollada. Donde, solo para tener un dibujito, no, mejor no les hago el dibujito tan así. Ahora voy a hacer la red paramétrica. Y la red paramétrica, entonces voy a agarrar mis líneas. Entonces voy a definir dos cosas, voy a parametrizar el círculo y le voy a llamar a este ángulo U. O sea, en U igual a 0 estaría aquí en el eje X. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? ¿Cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la X? ¡Ojo! La X es ¿quién? Es esta proyección. ¿Qué cateto es? El adyacente. O sea que la X es R coseno de U. ¿Y la Y es quién? R seno de U. Y arriba este punto, ¿dónde está? Bueno, este pedazo de arco corresponde a algún arquito aquí. ¿Cuánto mide este arco aquí? El arco este, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? R por el ángulo central. Entonces aquí estaríamos, y aquí estaría este punto, y a esta Z le voy a llamar B. O sea, ¿quién va a ser B? La elevación del punto. ¿Quién es U? Roto respecto al eje X, veo en qué parte del círculo estoy y me doy una elevación. Entonces, ¿cómo quedó el cilindro parametrizado? El cilindro parametrizado queda así. Círculo paralelo, círculo paralelo, círculo paralelo, círculo paralelo y rectas aquí. Bueno, y ahora sí quisiera que me hicieran el favor de responderme. ¿Quién es esta línea que está aquí? ¿Quién es esta línea que está aquí? ¿Dónde está esa línea en el espacio, en el cilindro? ¿Dónde está? Aquí, perpendicular. Esa es esta línea que está aquí, mire. Entonces, cuando le ponen el ojo, la están viendo aquí. Para todos estos puntos, ¿quién es el mismo? ¡Ojo! Para todos estos puntos, ¿quién es el mismo? Para todos los que están aquí. Aquí está la pantalla, aquí está la hoja de papel donde están dibujando, aquí está el cilindro parado sobre la hoja de papel, y ahora agarro aquí un eje X, agarro aquí un eje Y y dibujo este punto y me da una línea. Todos estos forman ¿quién? El mismo ¿qué? Ángulo. ¿Y cómo lo veo arriba? Como una recta vertical. Al buscar la sombra sobre la pantalla. ¿Está claro eso? Como no traje mi cilindro yo, mañana lo traigo. Entonces, esta es una línea que, la anaranjada es una línea, ¿quién es constante para todos? ¿Qué tienen lo mismo todos esos puntos? ¿El mismo qué? U. Esta es la línea U igual constante. Una de esas líneas, U igual constante. ¿Está claro eso o no? Va. Si agarro una,
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa línea? Eso en el espacio, ¿qué es? Una circunferencia. Esta está flotando aquí. ¿A qué altura? Está aquí a la altura B. Pero está montada encima ¿de quién? De esta azul. O sea, si yo la quisiera dibujar en la planta, ¿la dibujo dónde? Encima del azul, solo que está ¿dónde? A otra elevación. ¿Quién se queda constante ahí? Esta altura. ¿Y a esa altura cómo le llamamos? V. O sea que esta línea es V igual que constante. Entonces esas son las líneas V igual constante. Y estas son las líneas que U igual constante. Estas rosadas están acá. Las azules, las anaranjadas están acá. Y esa es la red paramétrica del cilindro. Cuando lo desenrollo, todos los puntos que tienen la misma U, ¿dónde están? Acá. Y los que tienen la misma B, ¿dónde están? Acá. Y eso me queda un reticulado. Entonces, cuando lo vuelvo a enrollar, obtengo el cilindro con un cuadriculado encima, con una malla, una retícula encima. ¿Entendieron eso o no? Bueno. ¿Dónde está RU? ¿Qué es RU? ¿Qué es RU? Es un vector tangente a la línea V igual constante. Ah, la línea V igual constante es esta. Esta está aquí arriba. ¿Dónde lo veo en la planta? Es un vector tangente a V igual constante, viene así, paralelo. Aquí arriba, visto aquí arriba, estaría un vectorcito así. Se vería en la proyección, aunque su largo está contraído. ¿Y dónde está? Este sería un RU. ¿Y dónde está un RB? Este sería un RU en la proyección y el RB está aquí arriba. Y el RB aquí no lo veo porque está perpendicular. Entonces, la línea rosada es ¿quién? V igual constante. Todos estos vectores que vienen aquí tangentes a la rosada, todos los vectores son ¿qué tipo de vectores? ¿Esos son quién? RU. Y los demás son estos, son RB. Entonces tengo el cilindro rodeado de vectorcitos en las circunferencias paralelas y con vectores verticales ahí. Si hiciera RU producto vectorial RD, obtengo el vector ¿quién? Normal. Entonces estaría introduciendo en cada puntito un triedro ortogonal, que es un sistema de coordenadas local que se llama. ¿Lo ven o no lo ven? Los RB vienen aquí, ¿ven? Bueno, vamos al cálculo. Eso es para verlo. Ahora calcular es más sencillo. ¿Cuál es la ecuación del cilindro en paramétricas? X igual a R coseno de U, Y igual a R seno de U. ¿Quién es la Z? La Z es igual a ¿quién? Ahí están las paramétricas. ¿De dónde a dónde varía la U? Varía de 0 hasta 2pi. ¿De dónde a dónde varía la B? Desde 0 hasta la altura h del cilindro. Ahí están las ecuaciones paramétricas del cilindro. De esa cáscara que está inmersa en un espacio de 3 dimensiones. Bueno, demos RU. Si es que me entendieron bien, RU, ¿qué componente no va a tener? Los RU son los vectores tangentes a los círculos paralelos. Entonces no tienen componente, ¿dónde?
en la vertical. Entonces el componente va a ser 0, Z, pero ustedes ni lo piensen. Yo digo para que lo vean. ¿Cuáles son las componentes de RU? Parcial de X respecto de U, coma, parcial de Y respecto de U, coma, parcial de Z respecto de U, coma, esto es igual a... ¿Claro esto o no? Si no, pregunte. Parcial de X respecto de U, ¿quién es? Menos R seno de U. Parcial de Y respecto de U es R coseno